Bueno, pues muy buenas tardes a todos, lo primero. Y antes de contaros de qué va Rasgados, quería dar las gracias a todas las personas que hay detrás de un libro como este, que son muchas, empezando sobre todo por los protagonistas del libro, que son las familias adoptantes, las que están en espera y los propios adoptados, y por supuesto también a Casa Asia por confiar, por esa financiación, y a la editorial New Front, que fueron los que finalmente publicaron el libro, y a vosotros por la paciencia de escuchar. ¿Por qué llegué a Rasgados? La verdad es que fue la opción internacional la primera que se acercó a mí y no al revés, porque en mi familia tengo una prima de origen colombiano y un primo de origen chino, entonces fue este contexto el que primero me invitó a una primera reflexión sobre el fenómeno adoptivo. ¿Y por qué escribí Rasgados? Pues sobre todo porque tras esta primera reflexión caí en la cuenta de que existe un gran vacío en la sociedad, que la primera niña china que llegó, de origen chino, que llegó a España vía la adopción de forma oficial fue en abril de 1995 y desde entonces han llegado ya más de 15.000 niños y niñas chinas. Nadie se imaginaba, por supuesto, a principios en abril de 1995 que este fenómeno iba a tomar tal envergadura. Por lo tanto, hoy estamos ante un fenómeno muy visible, pero un fenómeno ante el cual la sociedad considero que no ha reflexionado todavía lo suficiente. Además, Rasgados es un espacio de reflexión, o por lo menos eso es lo que he pretendido, y digo de reflexión y no de solución, porque sobre todo lo que tiene Rasgados son dudas, son cuestiones, son planteamientos. Considero que es la duda la que nos puede llevar después a una solución. Y es además una mesa de debate con diferentes voces. Cuando me acerqué al fenómeno adoptivo encontraba libros muy bien escritos, pero había libros escritos por médicos que hablaban sobre el tema médico, sobre el tema de la salud. Había libros escritos desde el punto de vista de los psicólogos, que nos daban cifras de tantos por cientos, hablaban de muchas comas, de muchas cifras, de muchas decenas. Había también libros escritos con la pasión de un padre que ha ido a China a recoger a sus hijos, pero no encontré ningún libro que englobara un poco todo de una forma más objetiva, de una manera periodística, que es un poco lo que he intentado tratar, sobre todo dando voz a las familias adoptantes y a los propios adoptados, que por primera vez considero, y es una de las grandes novedades, que son los que marcan la agenda y no se ven inscritos en una agenda marcados por cifras o por grandes números. Y bueno, el tercer propósito era también un poco dar una visualización gráfica, son las fotos que estáis viendo aquí en la pantalla, que dan un poco, hablan de la manera visual de que tiene el fenómeno adoptivo. Y para daros 4 pinceladas de lo que podéis encontrar en el libro, la opción internacional España-China, si hablamos del primer eje de España, tenemos que considerar que España es un país muy peculiar porque encabezamos tres listas muy diferentes. Primero, España es uno de los países que más adopta en el extranjero por número de habitantes. Es decir, las familias españolas a la hora de adoptar cruzan la frontera como una de las naciones que más. Sin embargo, España encabeza también la lista de los países que menos adopta dentro de su frontera. Es decir, la adopción nacional en España es muy baja en comparación con otros países. Y por último, estamos en un país en el que el índice de natalidad es uno de los más bajos de la Unión Europea. Por lo tanto, ¿en qué quedamos? ¿En que somos un país natalista? ¿En que no somos un país natalista? ¿Por qué se da esta paradoja? Bueno, pues sobre todo esto es sobre lo que reflexiono en Rasgados. Cuando te acercas por primera vez al fenómeno adoptivo, lo primero que te llegan son los clichés. Unos clichés que intento un poco desmontar en el libro, o por lo menos que intento reflexionar. Por ejemplo, adoptar es cosa de ricos. Después, un país gobernado desde 1949 por el Partido Comunista Chino, y esto nunca hay que perderlo de vista. Y un país pues que, como cualquier otro, tiene una idiosincrasia, pero si cabe en este caso mucho más marcada. Una idiosincrasia en que, por ejemplo, el papel de la mujer tiene un rol muy fundamental. Hay un dicho chino que dice que la mujer es la mitad del cielo, y en práctica se traduce a que teóricamente la mujer es igual al varón. Bueno, luego hablando con personas que han adoptado te explican cómo, pues en vez de quizá dedicarlo al viaje a no sé dónde, a un coche con X marca, pues lo dedican a la pasión de su vida, que es tener un hijo o una hija. Otro cliché, hay muchos niños disponibles para ser adoptados. Luego lo comentaré, pero la verdad es que no hay tantos niños en cuanto al número de personas que quieren adoptar. Y otro cliché, por poner el último ejemplo, la familia tal ha adoptado para salvar a un niño de un futuro miserable, pero en la práctica necesita el varón para el día a día.
Otra idiosincrasia es el desequilibrio que se da entre hombres y mujeres. En un país con el volumen de población que tiene China, el desequilibrio que hay, la mayor parte de hombres que hay con respecto a las mujeres, crea ahí una problemática que muchos sociólogos todavía se están debatiendo qué es lo que va a pasar y qué es lo que no va a pasar. Y también quería resaltar la política del hijo único. La mayoría de vosotros lo sabréis, pero bueno, la política del hijo único fue una medida adoptada por China, un intento de controlar el crecimiento exponencial de su población y una medida que se basa o que dice básicamente que las familias pueden tener un hijo por familia. A esta medida se le ha culpado muchas veces o se la pone en la palestra a la hora de decir por qué China es el gran dador de hijos al mundo, por qué China es el país que más hijos da en adopción. Y si bien no es del todo falso, hay que decir que eso es un fenómeno, que es un factor más, pero no el único. Entre otras cosas porque esta política del hijo único guarda muchas excepciones, cada vez más. Lo primero porque se puede pagar la multa, muchas familias chinas ya están pagando esa multa, y lo segundo por todas estas excepciones. Si tienes un abuelo que ha luchado en guerra, si tienes un apellido a punto de desaparecer. Total, que en datos oficiales del gobierno chino esta política solamente afecta a 3 de cada 10 chinos. Por lo tanto, estamos hablando de un factor que sí es importante a la hora de preguntarnos el por qué China da tantos niños al mundo, pero tampoco es el único que explica la situación. Y si aterrizamos ya un poco más en la adopción internacional con respecto a China, tenemos que decir que China, el gobierno chino abrió su programa de adopción en 1992. Desde entonces han llegado ya a los diferentes países de destino más de 115.000 niños. Se produjo el punto álgido, el año en el que más niños salieron, niños y niñas, fue en el 2005, con aproximadamente unos 15.000, y al año siguiente, en 2006, se produjo un bajón muy drástico que afectó, por supuesto, a todos los países, incluido España. A la hora de preguntarse muchas veces por qué ya no vienen tantos niños y niñas chinas, por qué China ha cerrado el grifo, esto cada vez se va perdiendo más, pero la opción ligada a la solidaridad no tiene absolutamente nada que ver, no van de la mano. Y después de hablar de España, hablar un poco de China. Volvemos a encontrarnos con un país muy peculiar. Primero, es el país preferido por las familias españolas a la hora de adoptar. ¿Por qué? Bueno, pues si le preguntas a una familia española por qué se va a China y no se va a cualquier otro país a adoptar, sobre todo te sacan a relucir el adjetivo riguroso. Hablan de que el proceso de adopción en China es un proceso muy garantista, que sin sobresaltos, un proceso muy transparente, un proceso que te da mucha seguridad. Y todo eso es cierto y está comprobado con respecto a otros países. También es cierto, y se lo reflejo en el libro, que eso no quita para que haya casos de corrupción, para que haya casos en los que la legalidad tampoco está tan clara. También influye mucho en un reportaje que sacó a mediados de los 90 la BBC, muchos de vosotros lo recordaréis, Las habitaciones de la muerte, un reportaje muy duro que explicaba un poco las condiciones en las que vivían algunas de las niñas y de los niños que estaban en los orfanatos chinos. Entonces, este reportaje, si bien no fue el que dijo a las familias tienes que adoptar, sí fue el que les dijo dónde adoptar. Entonces, las familias españolas, incluso los medios de comunicación, miran hacia los requisitos que impuso China. Pero la verdad es que los requisitos, por ejemplo, un nivel económico más alto, un nivel de educación más alto, a las familias monoparentales prácticamente se las relega al ostracismo, una serie de requisitos que no entraron en vigor hasta 2007. Por lo tanto, decir que China redujo o que se han reducido las adopciones con China por culpa de estos requisitos no es del todo cierto. No veremos las consecuencias de estos requisitos hasta que China no empiece a asignar a las familias que entraron en 2007, porque todo esto es un proceso y todavía las familias que solicitaron a sus hijos después de estos requisitos todavía no han recibido ninguna de ellas al niño o a la niña. En Rasgados también hablo un poco de quiénes son los niños y las niñas que vienen. En concreto, la mayoría son niñas, pero ya no estamos hablando de unos porcentajes tan altos como hace unos años, que llegaban al 90-95%. Ahora ya la diferencia de niños con respecto a niñas se está equiparando mucho y podemos hablar quizá de un 65-60% de niñas y un 40% de niños. Y sobre todo vienen de las provincias del sur, que curiosamente o naturalmente son las provincias más pobres.